A mí en lo personal, me resulta terapéutico plasmar mis pensamientos en algo tan tangible como una libreta escolar, antes de irme a dormir, para que de esta forma, reflexione sobre todo lo ocurrido durante el día mientras escribo. No es exactamente un diario ya que a veces solamente escribo 4 o 5 palabras por día, y tampoco llevo mucho tiempo haciendo esta práctica. De las 100 hojas que tiene el cuaderno solo he llenado 64, y ni siquiera he aprovechado bien el espacio. Si se tratan de malos pensamientos al término de una mala jornada, lo que hago es deslizar de forma brusca y rápida mi bolígrafo de brillitos, para finalmente dar un largo suspiro, leer un par de veces mis garabatos, y luego, irme a dormir con la esperanza de que los acontecimientos de ese mal día no se vuelvan a repetir. Por otro lado, si se tratan de buenos pensamientos, es demasiado fácil balancear suavemente el bolígrafo sobre el papel, casi como si estuviera a los compases de una agradable melodía sinfónica, lo cual me hace disfrutar el momento. Pero en esta ocasión, no voy a dejar constancia de mis pensamientos como lo he hecho hasta ahora, sino más bien, voy a transcribir sobre este medio la conversación que tuvo lugar hoy a la 1:30 de la tarde, a modo de recordatorio. Desde luego que fue una conversación poco convencional. Y ahora sé que no sirve de nada tener miedo dado que no puedo evitar mi destino. Y tampoco no puedo evitar desear seguir siendo un ignorante de buen comportamiento. Primero, no voy a explicar el funcionamiento, ni cómo conseguir las cosas necesarias para lograrlo de forma que no resulte peligroso para la integridad física de uno mismo. De esta manera, y en el caso de que alguien ajeno a mí se apodere de este cuaderno, no se podrá duplicar lo que hice. Es mejor dejarlo así, y que los demás piensen que estos escritos no son más que un cuento de alguien con demasiado tiempo libre. Siendo así, comenzaré diciendo que el tiempo disponible para llevar a cabo aquella conversación no era ilimitado, por lo que era esencial tener a la mano algún cronómetro o alarma para poder despedirme apropiadamente en el momento correcto. Yo era perfectamente consciente de que no me pasaría nada malo siempre y cuando no me excediera. Mas sin embargo, el éxito no estaba asegurado y aún tenía algunas dudas sobre si él realmente me visitaría para tener una conversación conmigo. Aún así, valía completamente la pena intentarlo. Existían otros términos y condiciones que debía cumplir para poder continuar, los cuales, a diferencia de todos los programas que instalo en mi computadora, sí que me tomé el tiempo de analizar con cuidado. Después de llamarlo, yo tendría la libertad de preguntarle lo que quisiera sabiendo que no mentiría, pero a cambio, yo tendría que responder a todas las interrogantes que él me planteara siempre con la verdad por delante. Y en dado caso de desconocer la respuesta o atreverme a mentir, la conversación terminaría en el acto sin importar el tiempo restante. Aquello resultaba extraño, al fin y al cabo, ¿qué le interesaría a ese ser tan odiado por algunos conocer algo de alguien como yo? Tras preparar todo debidamente y llamarlo, me senté en mi asiento a esperar pacientemente, teniendo mi mano derecha ocupada por mi celular con la aplicación del cronómetro programado abierta, y a un solo botón de iniciar la cuenta regresiva. Recuerdo claramente dar un gran suspiro tras un par de minutos de absoluto silencio, y luego, dar un par de parpadeos para finalmente encontrarme con los ojos cerrados, no porque me guste la oscuridad, sino más bien porque súbitamente perdí la capacidad de volver a abrirlos. No obstante, en lugar de sentir miedo o preocupación, simplemente me quedé ahí quietito sin hacer nada. Mis emociones se apagaron, y solo me encontraba a la espera de que cualquier cosa ocurriera. Lamento la tardanza, sé que es de mala educación hacer esperar a alguien. Aquella voz que hizo acto de presencia era parecida a la mía, pero lo suficientemente diferente como para saber que pertenece a otra persona. Bueno, eso creo. Lo más raro era que el sonido emitido por la otra persona parecía provenir de absolutamente todas las direcciones posibles, siendo a su vez clara y sin atisbo de maldad, hostilidad, o cualquier otro tipo de matiz que delatara sus intenciones. ¿Eres quien creo que eres? Pregunté siendo lo más lógico basado en la situación de ese momento. Por supuesto. En ese momento toqué el botón de la pantalla táctil de mi celular con mi pulgar para activar la cuenta regresiva. Tú me has llamado, y yo he respondido. ¿Por qué no puedo verte? Porque no lo estoy permitiendo. Solo necesitas escucharme. Respondió monótonamente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el día de tu primera oscuridad hasta el día del contrato?
Me quedé analizando en silencio la pregunta y no me fue muy difícil suponer a los pocos segundos que el día del contrato hacía referencia a todo lo que tuve que hacer para tener aquella conversación en primer lugar. Pero, ¿a qué se refería con lo de la primera oscuridad? El tiempo no se detenía y a cada segundo que transcurría, la oportunidad de hacer las preguntas que me llevaron a hacer todo esto en primer lugar se desvanecía. Repentinamente, la respuesta vino a mí como el clásico estereotipo de la bombilla encendiéndose cuando tienes una idea. Tengo 27 años. Respondí de forma monótona. Eres joven. Y eso es bueno. ¿Qué es lo que hay más allá de la muerte? Cuestioné al mismo tiempo que una gran curiosidad se activaba dentro de mí. Un proceso de descomposición para tu cuerpo perecedero, y 2 opciones para tu alma eterna. Al escucharlo responder pude sentir que su voz era como lenguas de fuego que ardían en una chimenea y elevaban la temperatura del lugar. No es muy difícil imaginar con cuál de esas 2 opciones quiere quedarse todo el mundo. ¿Quiénes sí pueden quedarse con la mejor opción? Todos aquellos a los que Dios quiera permitir la entrada. En su respuesta parecía haber cierto recelo. Antes de seguir quiero que me digas qué es lo que se siente. Continuó diciendo descolocándome un poco. ¿Qué se siente tener miedo? Confundido, comencé a explicar del mejor modo posible qué es el sentimiento de miedo, basándome en las experiencias personales que he vivido, de la manera más breve posible para no perder más del valioso y escaso tiempo con el que contaba. Al terminar dicha explicación, yo no terminaba de entender por qué él me hizo esa pregunta, pero el hecho de que la temperatura del ambiente comenzaba a bajar hasta normalizarse, me dio a entender de alguna manera que mi respuesta fue lo suficientemente satisfactoria. ¿Y a qué se debe esa pregunta? Inquirí intentando buscar una razón lógica por la cual él me preguntaría eso. No soy alguien con la facultad de sentir muchas cosas y eso ha sido así desde mi creación. A veces intento comprender mejor el sentimiento de miedo que tienen otros, debido a que mi habilidad de sentirlo es casi nula. Entonces, ¿qué es lo que sí puedes sentir? Dolor, ira, tristeza. Independientemente de su respuesta y sabiendo que el tiempo se agotaba cada vez más, volví a enfocarme en lo que realmente quería saber. ¿Puedes ser más específico en tu respuesta sobre que Dios permite la entrada solo o a los que Él quiera? Si tuviera que hacer un eufemismo, diría que las puertas siempre están abiertas para todos los seres vivos. Con algunas contadas excepciones. Mencionó con matices de desprecio en su voz. Muchos intentan llevar una vida de bien y otros no les importa causar sufrimiento a otros a lo largo de su existencia. Sin embargo, desde que nacen ya tienen garantizada la mejor de las opciones, así que no importa realmente qué clase de vida hayan tenido. Imagino entonces que tú eres una de esas contadas excepciones. No. Podría entrar y desde siempre he tenido la libertad para hacerlo. Pero no voy a hacerlo. ¿Por qué no? Cuestioné con gran curiosidad. Porque cometí el pecado más blasfemo de todos e hice solo lo que él podía hacer. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Te refieres a la creación? Dije sin realmente haber meditado mi respuesta, debido a lo abstracto de su pregunta. O mejor dicho, el intento de. Agregó con un cierto matiz depresivo. Mis ángeles fueron diseñados y moldeados a mi propia imagen y semejanza, muy diferentes de la cultura popular que conoce eso de la apariencia real de aquellos que fueron creados por el más grande. Prosiguió mientras de alguna forma la sensación de que algo andaba mal crecía en mi interior. Los míos insisten en crear dolor, sufrimiento, y destrozan todo a su paso. Otros se comportan de mejor manera y a veces ayudan a los demás, pero siguen estando más cerca de mí que de Dios. Imagino entonces que no todo es de color negro en cuanto a demonios se refiere. Cada cultura los llama de forma diferente y eso me es indiferente. Cuando Dios se dio cuenta de lo que hice, ordenó que toda creación que no fuera de Él, fuese condenada a lo que supongo que tú llamarías infierno. Aquella explicación me dejó pensando, ya que desde siempre he escuchado que la mayoría de gente le echa la culpa de todos los males en el mundo a una versión caricaturizada de un supuesto ser que no es más que maldad pura. Desde luego que para este punto yo ya me daba por bien servido, y de hecho, lo más prudente era finalizar la conversación a pesar de que aún me quedaba tiempo, pero yo quería conocer más acerca del ser que estaba conmigo en la habitación. Te lo pondré de esta manera.
De repente sentí una respiración extremadamente caliente en mi cuello, aunque su voz seguía siendo omnipresente en la habitación. No voy a subir al cielo, no en tanto mis hijos estén sufriendo. Por eso, cuando la última de sus almas haya descendido al infierno, yo bajaré con ellas para estar a su lado. Sufriré por la eternidad. ¿Y por qué mejor no te olvidas de tus creaciones y vas con tu creador? Porque yo los amo. Esas palabras fueron pronunciadas con una gran tristeza. Repentinamente, mi alarma sonó sobresaltándome y provocando un encendido de todas mis emociones. No lo dije antes, pero en realidad programé 2 alarmas las cuales sonarían en un intervalo que me permitieran despedirme sin excederme y de forma que pudiera optimizar mi tiempo lo máximo posible. Y por supuesto que el sujeto que estaba conmigo en la habitación, también se dio cuenta de que ya era hora de despedirnos. ¿Ya te vas tan pronto? Yo quería seguir hablando contigo. Dijo haciéndome sentir incómodo. Eres agradable. Te ofrezco una disculpa de antemano. Respondí de la forma más neutral que me fue posible, aunque en realidad me estaba comenzando a impacientar. Nuestros caminos solo deben cruzarse una vez, y no por mucho tiempo. Lamento decirte que estás equivocado. Yo palidecí ante esas palabras. No puedes hacerme nada. Respondí apresuradamente. Ambos conocemos las reglas. Nos volveremos a ver dentro de algunas décadas. ¿A qué te refieres? Pregunté asustado. No podrás entrar. De hecho, ninguno de los que te ayudaron a llevar a cabo todo este teatrito podrá hacerlo. Dijo, y en ese momento me percaté de que más que amenazante, su voz denotaba una profunda tristeza. Fuiste muy inteligente al tomar precauciones. No obstante, si no hubiera sido el caso, de todos modos yo no te hubiera hecho nada. Tragué saliva al escuchar eso. No eres la mejor de mis creaciones. En cambio, tienes un alto nivel y estoy muy orgulloso de ti. Te estaré esperando cuando mueras.